esta tarde. Amén. Amén. Somos una misión de Christ Gospel Church. Estamos en Brighton, Colorado. Amén. Bienvenido a todos los que nos ven. Muchas gracias. La dirección es 76 South Main Street, Brighton, Colorado. Amén. El código postal es 80601 80601. Amén. Amén. Así damos una continuación. Estamos estudiando poco a poco lo que es la triple naturaleza del hombre. Amén. Y ver su estado, porque tengo el estado o actúo como actúo, ¿sí? Amén. ¿Por qué pienso como pienso? Amén. ¿Por qué siento como siento? Aleluya. Y en esta parte, pues, como segunda ocasión me trajo el pensamiento de empezar por el corazón. Gloria a Y Dios. estamos estudiando lo que dice el corazón. Amén. Amén. Entonces, en lo que es, ¿qué es? En Marcos 7:21, Amén. la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Pero en Marcos 7:21 está lo de los pensamientos. Perdón. Está que de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Amén. Sí, son 13 las cosas que salen del corazón. Amén. Y por todos lados en las escrituras nos dice Dios de que hay que trabajar con el corazón. Sí, amén. A veces empieza uno con lo que le viene en mente o con cositas sencillas. Pero cuando hablamos corazón estamos hablando de pensamientos. Aleluya. No estamos hablando del corazón de carne, Aleluya. Amén. sino lo que se mueve en el corazón de carne. Amén. Los sentimientos, pensamientos, intenciones y muchas cosas. La palabra de Dios nos dice que renovemos nuestra forma de pensar. Si estamos Amén. hablando de pensamientos, en el Nuevo Testamento nos habla que renueves mi forma de pensar. Amén. Entonces, quiero traer unos cuantos versículos acerca de lo que dice en Jeremías 17:9 nos dice, y aquí lo tenemos: Amén. engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bendito Dios. Amén. Amén. Y nos dice bien claro: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces, teniendo en cuenta el versículo 10, que Dios está escudriñando nuestros pensares o nuestro corazón, Amén. es ser importante cambiar nuestra forma de pensar, meditar, actuar, ¿sí? Gloria a Dios. Porque dice que según me comporte, es el pago que me va a dar. Bendito Dios. Me va a dar un fruto en mis obras. Gracias, Jesús. Y como lo natural, así como si planto manzanas, el árbol me va a dar manzanas. Imagínense qué va a pasar si planto el mal. Aleluya. O sea, el plantar en las cosas de Dios es practicar algo, es alimentar algo con hechos, con acciones, con pensamientos. Amén. Entonces, si me estoy dedicando al mal, pues lógicamente que mi fruto va a ser malo. Amén. Sí, y eso nos lleva a todavía cuando Dios les pone al pueblo de Israel: y aquí delante de ti yo pongo la bendición Y la maldición. y la maldición. ¿Sí? Amén. Haz el bien y te irá bien, pero si haces el mal, te alcanzarán una cantidad de castigos. ¿Sí? Si hacemos el bien, obtendremos, lo llamamos bendición. Pero si no, si hago el mal,
si sigo al lado de la maldición, pues voy a obtener como el castigo, Amén. cosas desagradables o maldición. Y no es que Dios sea malo, pero nos pone enfrente el que nosotros decidamos o que aprendamos a ser conscientes Amén. de qué es todo esto. Y la gente hasta la fecha, en la actualidad, la mayoría del ser humano no somos conscientes de que nuestras acciones Tienen repercusión. tienen repercusión o van a tener su Consecuencias. su consecuencia. O su Y premio. es natural Amén. porque nadie nos enseña. Amén. Sí, pero en este caso, la palabra de Dios, poniendo un poco de cuidado, nos empieza a enseñar eso. Aleluya. Si las cosas, en buen sentido, no tienen que ir como yo quiero, las cosas, Amén. Dios establece cómo tienen que ser las cosas. Amén. Entonces, si Dios establece cómo tienen que ser las cosas, ¿qué cree que puede pasar? Aleluya. Entonces, las cosas no tienen que ser como yo quiero, como yo anhelo, como yo decido. Si mi forma de pensar, de anhelar, desear y actuar está conforme a Dios, Dios me aprueba y dice que me va a bendecir. Aleluya. Amén. Pero si no estoy en ese tipo de cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces es la importancia de renovar nuestra forma de pensar, porque la mayoría decimos es que en la iglesia puros anticuados, es que en la iglesia puras reglas, Amén. en la iglesia es para viejitos. Amén. No, las reglas son para todos. Amén. Y si lo quieres ver, malamente dicho, lo digo reglas, Aleluya. pero son palabras de Dios que son vida y vida Amén. eterna. Amén. Aleluya. He ahí la importancia de pedirle a Dios una experiencia, si lo espiritual es verdad, Aleluya. Amén. porque la mayoría negamos por desconocimiento, la mayoría, no todos. Hay Amén. algunos que sí se interesan aún sin estar con Dios en las cosas espirituales, Amén. ¿verdad? Al enemigo. Pero la mayoría no hemos tenido Bendito una Dios. experiencia, no han tenido aquellos que están sin Dios, Aleluya. o aún mucha gente dentro del conocimiento de las cosas de Dios, muchos no han tenido una experiencia Amén. espiritual. Amén. No entienden, no entendemos las cosas espirituales. Y una vez que entra uno por la puerta de las experiencias Aleluya. en la fe, ¿sí? Entonces, esto tiene que ir en aumento. Gloria a Dios. Cada cosa que hago es una experiencia que yo le doy a Dios, pero tengo que buscar cómo la información que Dios me da en la Biblia es una experiencia que necesito practicar. Amén. Amén. Y no es por señalar que si estás bien o estás mal, es Dios lo dice. ¿Cómo eso que Dios me dice es una experiencia espiritual? Amén. La obediencia es una experiencia espiritual. Sí, todo es una experiencia espiritual. Que no la entienda y la comprenda es otro detalle. Sí, pero si yo obedezco, la experiencia espiritual que voy a recibir, si mientras más empiezo a obedecer la palabra de Dios, ¿qué pasa? Amén. Más experiencia espiritual, más respaldo. Empiezo a poder entender la Biblia. Amén. Empiezo a poder ayudar a otra gente. Amén. A servirle a Dios mejor, sirviéndole a la gente. Aleluya. A tener el respaldo de Dios. Y no nomás da testimonio Dios. Dios permite también que el enemigo venga y dé testimonio de que
aún mi practicar en obediencia molesta algo espiritual, Aleluya. molesta al enemigo mi Amén. obediencia espiritual. Y en unas áreas me da dominio y me da poder y me da control y pasan muchas cosas que se forjan construyendo el templo de Dios en mi vida. Pero por el otro lado, el enemigo viene y empieza a hacer ataque. Y Amén. el enemigo empieza a hablar y quiere que yo retroceda. Amén. Amén. Por eso es que las palabras de Dios son una experiencia. Por eso es que tenemos que tener cuidado de lo que sentimos, contra quién lo sentimos, en dónde lo sentimos, si fuese más exagerado. Porque Dios escudriña la mente, Amén. prueba el corazón. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué? No hace sentido. En otros lados hay una escritura que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero para aquel que su pensamiento está sano o sin malicia, pues dice, cuídalo, que no te lo lastimen. En un sentido tiene esa Aleluya. aplicación. Todos tenemos que cuidar que no nos lastimen el corazón. Amén. Pero si estoy enfermo, todo lo que me digan lo voy a tomar a mal. Sí, amén. Pero si estoy sano, me va a ayudar. Voy a desechar lo malo y agarrar lo bueno de lo que me están diciendo cuando se me está enseñando la palabra de Dios. Amén. 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 Y lo que la gente me haga afuera, voy a utilizar el escudo de la fe y la coraza para rechazar todos esos dardos del enemigo, porque viene en ataque para lastimar el corazón. Allí es de lo que se trata. Y cuando habla también de guardar el corazón, ¿qué es guardar? Aleluya. Tendría la aplicación de vigilancia. Bendito Dios. Entonces, ¿tendría que estar vigilando mi corazón? Sí. Guarda. ¿Qué hace un guarda en lo natural? Aleluya. Un guardia, ¿qué hace? Está Custodiar. custodia y está listo para atacar. Entonces, si la palabra de Dios me dice, guarda tu corazón, ¿cómo que contra mí mismo tengo que estar listo? Es la misma orden que le dio a Adán y Eva de guardar el huerto. De estar en ataque, en guardia. Amén. Cuidándolo. Cuidando de qué sale de mi corazón. Amén. ¿Por qué? Y en Jeremías 9 nos dice, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, si Dios va a probar mi corazón y mi mente, va a permitir situaciones. Por eso es que tenemos que estar guardando nuestro corazón o vigilándolo. Amén. Porque de esa forma Dios nos va a hablar. Aleluya. Dios nos va a hablar con lo que salió, con lo que sentí. Y Amén. si no estoy guardándolo, si lo que estoy es protegiéndolo Bendito Dios. y no cuidando lo que mi corazón no vaya y haga lo malo. ¿Por qué? Porque es engañoso y perverso. Amén. Entonces tengo que cuidarlo, que no vaya y engañe a los demás, que Amén. no vaya y les haga una perversidad. Aleluya. ¿Cómo yo? ¿Mi corazón? Sí, todo ser humano. La Biblia lo dice y es para todos. Amén. Sí, que unos tienen más que otros, unos en una área y otros en otra, pero siempre hay algo, porque el mismo Señor Jesucristo dice, no hay ni siquiera uno bueno, Amén. bueno solo mi Padre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, basado en esas enseñanzas, es que estamos escudriñando y viendo, amén, el Amén. corazón, las cosas perversas que salen de él, amén, Amén. el engaño y la perversión que sale.
Aleluya. ¿De dónde agarró el ser humano ese engaño y esa perversidad? Aleluya. En el huerto de Edén. Bendito Dios. Y como el ser humano, porque si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y un versículo bíblico nos dice que Dios es luz y está vestido de luz, Amén. ¿de qué era? ¿De qué cree que era la vestimenta? Aleluya. Del ser humano. Aleluya. Igual Gloria. que Dios, la luz por dentro y la luz por fuera, Amén. pero en una carne. Por eso es que el hombre no se veía su cuerpo y su desnudez. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, vamos a que el hombre al pecar, la luz interna y externa la perdió. Amén. ¿Qué pasa si apaga la luz uno en un cuarto? Aleluya. Se queda en tinieblas, ¿no? Sí, amén. Se queda en oscuridad. Sí. Entonces fue lo mismo que le pasó al ser humano. Amén. Se apagó la luz de Dios o de Cristo, ¿y quién qué quedó? En la oscuridad. En tinieblas, en Amén. oscuridad, en engaño, Amén. en perversidad. Amén. Entonces, este cuerpo natural, como ya todos después de que el hombre pecó, fue sacado y empezaron a nacer los nuevos, los hijos de Adán y de Eva fuera de con Dios, ¿qué empezó a haber? Hombres en tinieblas. Amén. O sea, hombres sin la luz de Dios, solo con un cuerpo natural, Amén. pero muertos en un sentido espiritualmente, que Sí, porque esa es la luz ya no tenían de la los gloria. hombres. Amén. Ya no tenemos esa gloria, esa luz Amén. que es vida eterna, Aleluya. vida espiritual. Amén. Amén. He ahí el por qué tenemos que cuidar esa parte. Y todo aquel que viene, empezamos a buscar de Dios, empezamos a buscar de Cristo, tenemos y empezamos a aumentar cada vez de luz. Aleluya. Amén. Pero, ¿qué creen? La Biblia nos habla el apóstol Pablo, de que unos tendrán luz de estrellas, de muchas estrellas, Amén. luz de una estrella, luz de luna y luz de sol. Amén. Pero habla para aquellos que buscan a Dios. Dice que unos, cuando sea la resurrección, saldrán para Aleluya. brillar. Amén. Cuando sean levantados, cuando sean transformados, unos brillarán como el sol, otros como la luna, otros como una estrella y otros como muchas estrellas. Aleluya. ¿Sí? Y cada uno es de mucho a poco, o de poco a mucho. Amén. Entendido humanamente. Entonces, cada vez que yo me aparto, cada vez que yo obedezco y practico las cosas de Dios, estoy agarrando la luz de Dios. Tengo que llenar mi vida. Mi vida es como una batería Amén. que tiene que ser llenada cada aspecto en mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, con mis 5 sentidos de luz. Mi batería en cada uno de mis 5 sentidos tiene que ser llenado cada espacio hasta que, si es posible, tiene que llegar uno al 100. Aleluya. Gracias, bendito. Bendito. Y eso es lo que estamos estudiando. Amén. Marcos 7:21 nos habla de que adentro del corazón de los hombres salen los Malos pensamientos. malos pensamientos. Amén. Amén. Sí. Y que engañoso es el corazón. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. En varios versículos, en Jeremías 4:14 y 18 y Jeremías 13:10, Dios habla de lo que está haciendo con los hombres. De Aleluya. todo aquel que se llame Israel, natural o espiritual,
cómo está trabajando con su corazón. Amén. Para ayudarle, proveyéndose Dios mismo de palabra, con su palabra, con su salvación y con su fuego, para santificarnos, en ayudarnos, Amén. ayudarnos y santificarnos. Entonces, es la importancia de seguir escudriñando y entender lo que tiene que ver con los 5 sentidos de nuestra alma. Aleluya. Estamos en los malos pensamientos. Y para entender lo que tiene que ver con pensamientos, nos está incluyendo la imaginación, que son pensamientos, Amén. el razonar, Amén. que son pensamientos. Ahí tiene el tipo de naturaleza si quiere usar. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Suban. Suban. No, es rueda mental, la triple naturaleza. Ahí está donde están las 3X abajo de tabernáculo. Las 3K. Ahí está. Por eso. En el relojito, para que se expanda la pantalla. Gloria a Dios. Otra vez. Otra vez en el relojito. Ahí está. Ahora sí. Entonces, eso es lo que tenemos que estar escudriñando. Esto es lo que nos pone la Biblia, la imaginación, la razón, que está todos los pensamientos, y eso lo maneja en la sangre. Amén. En la sangre decimos algo bien curioso, y no nomás decimos, los seres humanos lo decimos, pero no lo entendemos, no lo analizamos. Algunos científicos y algunos doctores que ponen atención sí lo entienden y saben lo que hablan. Amén. Pero qué curioso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nosotros estudiamos en este tipo de mensaje que hay 16 mentes. Aleluya. Amén. Pero fuera de aquí, qué curioso que los doctores digan el sistema autoinmune. Aleluya. Qué curioso que hablen de algo que la sangre no está haciendo, Amén. de algo que la sangre no está obedeciendo, Aleluya. de algo que la sangre no está haciendo, no está razonando. Amén. Amén. O sea que la sangre está enferma en su conciencia. Ese es el ataque autoinmune. Aleluya. ¿Cuántas gentes no había enfermas con autoinmunidad? Bendito Dios. Su conciencia en la sangre, su sangre no está pensando como tiene que pensar. Gloria a Dios. Aleluya. La sangre tiene mente. Amén. La sangre tiene una mente y ahí se manejan hasta las emociones. Bendito Dios. Aleluya. O no dice uno, me calentó la sangre. Amén. O otra expresión que utilizamos, se me enfrió la sangre. Aleluya. Este es de sangre fría. Amén. ¿Por qué? Muchas pensamos que todo está aquí en la mente. El cerebro tiene mucho que ver, pero si el ser humano tiene 16 mentes, una de ellas está en la sangre. Aleluya. En el alma hay 4, son 4. Amén. Amén. Entonces, tenemos que meditar y aplicar ciertos principios bíblicos, principios naturales, tratar de ponerlos en lo espiritual. Amén. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué en el cuerpo se empieza a enfermar? Aleluya. Porque el ataque está en lo almático. Si no soy consciente, si no permito, si no quiero volverme más consciente de mis acciones naturales, Amén. de cómo actúo, qué hago, por qué lo hago y hacia dónde voy, Amén. si no quiero volverme en esa parte más consciente, le estoy, aún hasta para salud o para las cosas de Dios, Aleluya. Amén. estoy permitiendo que mi sangre esté enferma. Estoy permitiéndome que se enferme todo mi cuerpo. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque si soy consciente, yo sé que hemos vivido toda una vida sin conciencia y no es fácil, pero se aprende. Es de Amén. empezar a decidir. Por ejemplo, tenemos que el azúcar. Nos toca estudiar y ser conscientes. Amén. ¿Qué cosas necesita el cuerpo y cuánta azúcar? Y de cuántas formas el cuerpo convierte el azúcar en energía. O de Amén. cuántas formas jala energía el cuerpo. No nomás hay una. Pero una de ellas y la más peligrosa es la glucosa. Aleluya. Y eso enferma toda la sangre. Bendito. Pero no quiero hacerme consciente de que estoy comiendo muchos procesados, mucha Amén. azúcar, Amén. mucha harina refinada, Amén. mucha maseca refinada. Aleluya. El cuerpo puede resistir una cantidad moderada mientras no estés enfermo. Pero Aleluya. llega a cierta edad que el cuerpo necesita ayuda. Amén. Lo mismo en estas cosas espirituales, de lo que sale de nuestro corazón. Amén. Imagínate una diabetes espiritual. Aleluya. Amén. Eso es lo que la mayoría de los seres humanos en lo espiritual tenemos, por decir, una conciencia cauterizada. Aleluya. ¿Qué hace lo cauterizado? No siente. Bendito. ¿No le ha tocado ver ese tipo de enfermedades? Sí. Que un diabético, ay, se cortó y está sangrando y no se dio cuenta. Amén. Perdió la sensibilidad. Aleluya. Una diabetes espiritual. Amén. Perdemos la sensibilidad a lo malo, a lo que le desagrada a Dios. Amén. O a lo que lastima a mi hermano Amén. o a mi hermana. Aleluya. Amén. Qué tremenda cosa. Bendito. Entonces, si en lo natural, para cuidar mi cuerpo, que es algo que duele, que es algo que se siente, no quiero serme consciente, Y aparte es el templo de Dios que nunca hemos contemplado desde ese lado, nuestro propio cuerpo, el cuidarlo como tal. la ignorancia Sí, amén. nos tiene a ese grado. Entonces, Amén. si no me estoy haciendo consciente en tomar mi salud en mis manos, la Amén. Biblia habla que el enemigo va a atacarme. Amén. Si mi alimentar es bueno, no voy a sufrir. Aleluya. Siga progresando, pero analice. Tal vez usted tiene educación en su alimentación y por eso está sano, pero está siendo consciente, utilizando su conciencia. Aleluya. Amén. Pero ¿y qué de aquellos que no la utilizamos? Lastimosamente vamos a enfermar. Y aún
Pasa el tiempo y ¿qué decimos? Ay, pero es que me gusta eso. Sí, Es amén. que no lo puedo detener. Amén. Créame que necesitamos la ayuda de Dios para ser conscientes. Amén. Aún en lo natural, sí. Porque si tú solo te conoces que no puedes dominar lo que te vas a comer que te hace daño, en vez de comerte 100 gramos o 25 gramos, que es lo que el cuerpo convierte de azúcar, y si ya tu sangre lo alcanza a digerir, no, pero yo me como algo que tiene 100 de azúcar, Sí, amén. tarde o temprano va a aparecer una enfermedad. Sí, amén. Y no estoy hablando ni diciéndole una maldición, solo que nuestros actos y nuestros hechos nos traerán una consecuencia. Amén. Nuestro ignorar de muchas cosas a mí ya me trajo consecuencias. Aleluya. En más de alguna área de la vida, el no saber cómo alimentarse, Sí, amén. el cómo tratar el cuerpo, Amén. el cómo cuidarlo, Amén. me ha traído consecuencias. Amén. Pero algunos lo tienen en otro nivel, utilizan el cuerpo, pero tienen aún más las consecuencias en lo almático. Aleluya. Amén. Y casi todos tenemos de eso. Amén. Pero visiblemente, por ejemplo, hay unos que se quedan en la imaginación. ¿Qué se quedan? Decimos, se quedó en el avión. Amén. Utilizó algo natural que lo llevó en su alma. Se quedó arriba, también es otra de las expresiones. Se quedó arriba. Amén. Usó algo natural pensando que solo iba a afectar el cuerpo, pero se vienen a dar cuenta que tuvo una repercusión almático en Amén. algo que no se ve, Amén. en su reacción cognitiva. Aleluya. Amén. Amén. ¿Qué le parece en su razón? Esa gente que se pasa de dosis o de alcohol o de drogas, Aleluya. ya no pueden razonar, Amén. ya no pueden imaginar, no tienen, ¿sí? No tienen conciencia. Ya les da lo mismo lo que digan, lo que pasen, lo que hagan. Amén. Pierden, si se fija que aquel que se mete en las drogas al vivir una experiencia, se afectan sus 5 sentidos almáticos Amén. a un grado que son llevados cautivos, Amén. porque depende de lo que hayan usado de droga, la cantidad, pero algunos es tanta que hasta la vida les quita. Sí, amén. Pero pierden la memoria, andan en la calle sin saber quién son, para Amén. qué viven, si tienen familia, si no tienen familia, Amén. y hasta los afectos son afectados. Aleluya. ¿Sí? No quieren a nadie, no se interesan ni en ellos mismos. Amén. He ahí la importancia de lo que pasa en la sangre. Y todo eso movido. Una droga movida, ya sea alcohol o droga, a veces por la nariz, directo al cerebro, Sí, amén. que viene y mata directo. Pero hay Aleluya. otro tipo de drogas, como el fumar, Sí, que amén. empieza por el pulmón. Amén. Una droga que empieza por el pulmón, el fumar, viene el respirar. Otros se lo meten por el respirar en la nariz, pero va al cerebro. Amén. Afecta todo el cuerpo, sí, pero donde principalmente afecta es el cerebro. ¿Qué le Amén. parece una droga que va en la sangre? Sí, amén. Muchos se inyectan, Amén. contaminan y quieren matar la vida. El alcohol también va a la sangre. Sí, pero tiene su proceso. Sí. El alcohol, ¿a dónde cae primero? Aleluya. Al estómago. ¿Al estómago o al vaso? Al estómago, y de ahí es distribuido a través de todo
el riego Entonces, sanguíneo. algo, pero digo, algunas cosas van a diferentes Amén, lugares sí. donde empiezan. Sí, En este inyectados caso, peor todavía. el alcohol Ujú. en el estómago. Sí, inhalado, ingerido o bebido, ¿Qué le parece? Vapores untado, untado. untado. Entonces empieza uno a ver que hay diferentes tipos de ¿qué? Drogas, pero ahí le va una. Otra droga, comida que se nos vuelve adicción. Sí, amén. Es como si fuera una droga. Sí. Sí. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, Sí, amén. aún hasta con lo que comemos, porque el cuerpo es una máquina preciosa. Le Aleluya. llamo una máquina, pero es una creación maravillosa Amén. de Dios, una imitación de Dios preciosa. Amén. Y tenemos que empezar a valorarlo. Aleluya. No idolatrarlo, pero sí valorarlo. Amén. Amén. Entonces, he ahí el dilema. Así como podemos el alma enfermarla por lo que nos metemos, tomamos o respiramos o nos Aleluya. untamos. Amén. Amén. Sí, hay que tener cuidado de todo eso. Pero aquí viene otra parte. Eso es por medio de cómo esos afectos, cómo esa imaginación, esa memoria, esa razón y esa conciencia, donde ya todo son puros pensamientos. Nada, son acciones, pero todo se maneja en pensamientos. Aleluya. Antes de llevarse a una acción. Amén. Entonces, antes de llevar todo a los pensamientos, imagínese que todo ser humano que está sin Dios está muerto en enfermedad, en pecado. Y el pecado es como si fuera un cáncer. Amén. Es como un cáncer. El estado de estar sin la luz de Dios, sin la gloria de Dios. Amén. El estado de estar, ¿qué? Sin ser conscientes de la cantidad de mal que entra y sale, que hago y actúo, de engaño que sale de mi corazón. Es Aleluya. un cáncer, tanto para mí mismo como para los demás. Aleluya. Amén. Entonces, tenemos que trabajar en esa área. Aleluya. Amén. Y he aquí donde estamos estudiando. Vimos que malos pensamientos en la imaginación, en la razón, por el pecado de Adán y Eva, y en la conciencia. Amén. Y ahorita estamos en la conciencia, falta en la memoria y falta en los afectos. Porque todo lo que pasó Adán y Eva, en cierto sentido, hay cosas que se impregnan en el nuevo ser que van a ser, Aleluya. aunque sea carnal. ¿Sí? Amén. Es una vida, pero es más carne, una carne con vida, natural, pero no una carne con vida más espiritual o eterna. Aleluya. ¿Sí? Gracias, Jesús. Aleluya. ¡Santo! Bendito. Entonces, estamos estudiando la conciencia. Y en la conciencia esto del corazón nos vemos y vamos a ir que cómo es que la conciencia nos está hablando el Señor. Ya hemos estado viéndolo, pero
necesito darle un repaso. Amén. Amén. Vamos a ir Hebreos 9:14. Amén. Ahora sí ya me permito pasar de la primera parte de las conciencias porque tiene 3 secciones, como quien dice, 3 capítulos en una sola sección. ¿Sí? Amén. Hay tres cosas que tenemos que analizar con la conciencia. ¿Cuánto cantidad de cosas malas hay? ¿Sí? Y vamos a ir a... Hebreos 9:14. Amén. Déjalo, pruebo con el dedo porque no me quiere dejar. Aleluya. Gracias, Jesús. Está tan sensible que no quiere mi dedo. Está muy sucio, dice. Aleluya. Gloria a Dios. Anda manchado. Amén. Y dice así Hebreos 9:14. Déjenle, doy un poco de contexto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que era desde el 9. Gracias, Jesús. No es ignorancia, pero no sé. Ok. Bendito Dios, te amamos, Aquí Padre. el apóstol Pablo está haciendo una relación de nuestro cuerpo con el tabernáculo natural. Amén. En este caso, está comparando el tabernáculo, el cuerpo de Cristo con el tabernáculo. Amén. El cuerpo natural con el tabernáculo de Cristo. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que aplicarlo igual. Amén. Me refiero en cuanto a los muebles que hay. Aleluya. Amén. ¿Sí? Dice, todo, hacer todo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Amén. Aquí hay mucha enseñanza. Primer pacto. Aleluya. Pacto, el primer pacto de sangre Bendito Dios. Aleluya. que Dios le enseñó a los hombres, Gloria a Dios. que Aleluya. Dios estableció que fuera con todo ser humano. Amén. Sí, era para con todos los seres humanos, Sí, amén. pero el pueblo de Israel lo encerró para él solo. Se Amén. apropió de ellos, los engañó el enemigo. Pero Aleluya. gloria a Dios, no es nuestro punto. Entonces dice, el primer pacto. Cuando estamos hablando de pacto, dice, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento? Este es mi pacto, esta es la sangre del nuevo pacto. Amén. Entonces, nosotros decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Aleluya. pero originalmente la palabra es pacto. Amén. ¿Sí? Es una traducción, un testamento de algo escrito, porque hay muchas cosas en español, pero para Dios son pactos. Aleluya. ¿Sí? Amén. Entonces, el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel Aleluya. tenía y conllevaba esa sangre. Amén. El primer pacto de sangre de Dios con Israel, ¿cuál fue? Aleluya. Bendito Dios. Con todo el pueblo de Israel, cuando les habla, que les dice, pongan la sangre, hagan la Pascua, y estaban en Egipto, pónganla en los dinteles. Amén. Estaba haciendo un pacto
Aleluya. Amén. ¿Qué tipo de pacto estaba haciendo con ellos? Aleluya. ¿Y qué es lo que conllevaba? Antes de que pusieran la sangre en los dinteles, Aleluya. tenían que convivir con el animalito. Amén. Tenían que hacer ciertas cosas todos los que vivían en esa casa. Amén. ¿Sí? Dice, ok, en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Yo sé que lo que les enseñó en Egipto, fíjese bien, Amén. lo que les enseñó de la primera Pascua, Aleluya. el primer pacto, ahí empieza, Bendito. con todo el pueblo de Israel, pero viene y les instituye cómo tenían que hacer ese culto más ampliamente. Amén. Cuando estaban en Egipto no hubo el tiempo para podérselos explicar, Aleluya. pero cuando ya fueron librados de sus enemigos, Dios quería que ellos lo hicieran y aprendieran cómo tenían que hacerlo. Amén. Amén. Con libertad ir y decir, Dios, pequé, perdóname. Amén. Reconocerse y ser sinceros, tener el árbol de confianza, de Amén. sinceridad delante de Dios. Aleluya. Oye, si te digo que está mal, es para que vengas y te arrepientas. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, si hay unas reglas, pero ¿qué viene a nuestra mente el enemigo? Cállate, no lo digas, no lo declares, Aleluya. no tengas confianza. Eso es lo que el enemigo en nuestra mente carnal se levanta, pero es por nuestro viejo hombre Aleluya. y sobre todo ser humano. Amén. Entonces es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía? El pueblo lo ocultaba. ¿Y qué dijo Dios? Que si no obedecían, si les dijo, si alguno peca de esta forma, traiga un sacrificio así. Amén. ¿Cierto? ¿Alguno quiere hacer la paz? Hágalo así. ¿Alguno quiere ofrecer alabanza, sacrificio? Hágalo de esta forma. Amén. Les abrió la puerta. No los iba a matar de buenas a primera. Amén. Amén. Había cosas que no eran perdonadas tal cual, pero si yo sé que algo, me pongo los zapatos del pueblo de Israel y aquel entonces, algo no le gustaba a Dios, Aleluya. la pregunta era, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Arrepentirse. ¿Por qué? Dios les había mostrado que cómo hacer sacrificio por los pecados. Amén. Fuera el pecado que fuera. Amén. ¿Por qué? ¿A un adulterio? Sí. ¿A un adulterio? ¿Fornicación? También. Aleluya. Pero, ¿por qué lo digo de esa forma? En un sentido. Porque dice que la mujer solo podía ser muerta y apedreada si era encontrada. Amén. Pero si no había sido encontrada y tenía pecado y estaba inmunda e impura delante de Dios, solo a Dios le tocaba declarárselo a Dios y ofrecer su sacrificio, hacer las paces con Dios. Aleluya. Entonces, entendiendo que lo que Dios estaba haciendo, amén, Amén. con su primer pacto, era el pacto de la sangre. Bendito Dios. Dios abrió, santificó los instrumentos con ese pacto de sangre y santificó al pueblo, pero no lo dejó ahí. Lo mismo pasa ahora con el cristiano. Me convierto, ya soy cristiano, soy santificado.
Pero al igual que el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel pecaba, como si yo era el adúltero, yo era encontrado, pero Dios sí lo sabía, Aleluya. tenía que ir a arrepentirme y llevar mi sacrificio y mis ofrendas que Él me pedía por haberle pecado y fallado. Amén. Y aún deliberadamente, y Dios daba chance. Aleluya. ¿Y Amén. qué pasa con nuestro entendimiento ahora? Bendito Dios. Aleluya. Por eso es que Dios dijo de los demás sacrificios, así hubo uno inicial, amén, Amén. pero había después más sacrificios continuos. Aleluya. Cada cierto tiempo tenía que haber sacrificio. Bendito Jesús. Si no era porque pecaste, por agradecimiento o por fiesta de que Dios te ha guardado o te has esforzado. Sí. Pero si habías pecado, por eso el sacerdote tenía mucho trabajo. Amén. Los sacerdotes tenían demasiado trabajo. Aleluya. Gloria a Dios. El sacerdote tenía demasiado trabajo Amén. que hacer. Estaba ocupado, algunos todo el día ahí, ofreciendo sacrificios. Sí, amén. No creo que hubiera sido porque el pueblo era tan santo. Aleluya. No habían sido hallados en su maldad, que era diferente. Bendito Dios. Aleluya. No habían sido encontrados en adulterio, no habían sido encontrados en la mentira, aunque Dios les ponía y les exigía, prueba que no te esté mintiendo. Aleluya. Pero si lo mentía en algo que no era tan importante, le dice al pueblo, ustedes están mintiendo. ¿En dónde? En lo que estás dando. Dices que vendes 1 kilo y le pones 800, 900. Dice que das 1 litro y le quitas Aleluya. al litro. Dice que das 1 efa y le quitas a la medida. Aleluya. La estás falsificando, la pesa. Bendito Dios. Aleluya. O sea, esa parte no era detectable. Es como ir ahorita a la tienda de 1 kilo de azúcar. Y Aleluya. me dieron 945. Bendito Pero solo ellos Dios. saben. Yo no voy a andar investigando. Aleluya. Lo mismo pasaba. Y eso era pecado. Amén. ¿Qué tenían que estar haciendo si no querían que les fuera más mal? Irse a arrepentir. Amén. Ir y llevar un sacrificio. Santo. Muchas veces pensamos que el sacrificio que la gente llevaba y en lo que se ocupaban era solo de algo muy grave. Aleluya. Había todo tipo de sacrificios. Sí, amén. Lo mismo con el cristiano. Amén. Los tipos de animales y de sangres y de sacrificios son diferentes. Amén. Venimos a Cristo y tenemos que implementar y entender el primer pacto. Es un pacto, antes era un pacto de sangre y con sangre natural, pero ahorita es un pacto con sangre espiritual. Aleluya. Amén. Un pacto con sangre espiritual para Amén. darnos vida espiritual. La Amén. pregunta es, ¿qué sacrificio, qué Aleluya. ordenanzas de culto espiritual tenemos? Bendito. ¿Y cuáles son esas cosas? Aquel era un santuario terrenal, pero ahora en un santuario espiritual. Amén. ¿Qué son? Santo. Santo. ¿Cuáles son las ordenanzas del culto? Aleluya. Ok, pecaste. Ok, pero ya no puedo llevar un animalito. Bendito Jesús. Aleluya. Pero puedes traer sacrificios de alabanza, tu cuerpo, Amén. lo espiritual, nuestro ser, Amén. traerlo. Aleluya. Bendito. Santo. Entonces, ¿cuál santuario? ¿En dónde? Nuestro ser. Si era uno natural, ahora es uno espiritual. Pero como es uno espiritual, ¿cómo puedo subir a un
santuario espiritual. Aleluya. Entonces me tengo que volver un santuario espiritual. Aleluya. Empezar a cumplir lo que Dios dice. Bendito. Empezar a analizar todas las cosas espirituales para volverme un santuario espiritual. Amén. Que incluye alma y espíritu, corazón y voluntad. Todo lo que hay en desacuerdo según la palabra de Dios para con Dios, o lo que Dios dijo que estaba mal delante de él, Amén. o que no quería que yo hiciera, Amén. necesito empezar a sacrificarlo delante de Dios. Bendito. ¿Cómo lo Jesús. sacrificio? ¿Cómo lo sacrifico? Aleluya. Amén. Señor, aquí está, te lo entrego. Me gusta, me agrada, o no lo quiero, o estoy harto de esto. Amén. Pero vengamos y seamos, hagamos un sacrificio, aún Aleluya. estando en este tabernáculo terrenal, Amén. representándole y poniendo solo al tabernáculo espiritual, que es Cristo. Aleluya. Entregándoselo, Señor, aquí está, mátalo, sacrifícalo. ¿De qué forma? ¿Qué digo y cómo le hago? Pues quieres decirlo así, o decirle, Señor, aquí está, te lo entrego, no lo quiero. Amén. Señor, ayúdame a vencer. Amén. Señor, es que pues todavía me deleito. Sacrifica mi voluntad, sacrificia mi deleite. Amén. Esos son lo que tiene que ver con el antiguo pacto. Era todo natural, pero ahora vamos a lo espiritual. Aleluya. Todas esas ordenanzas que eran naturales aplicadas en lo espiritual. Aleluya. Y nos empieza aquí a decir, seguimos versículo 2, estamos en Hebreos 9, capítulo 9, versículo 2, dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, está hablando el tabernáculo, la parte y de lo que estaba cubierto. Amén. Lo ya cubierto Amén. con ¿qué? Cortinas Sí, amén. y pieles. Sí, amén. Estaba el tabernáculo dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y aquí nos habla de la oración, Aleluya. la luz de la palabra, Sí. la palabra de Dios, la teoría y la práctica, Amén. y la oración. Amén. Amén. Eso era lo natural, que tenían que encender, llevar el fuego del Espíritu para encender. Aleluya. Obsérvelo, si eso era en lo natural, traer el Espíritu de Dios, el fuego sobrenatural de Dios, que es de representación del Espíritu, y traerlo para encender la lámpara, Amén. el candelabro, que tenía que estar ardiendo día y noche, sabiduría de Dios, Aleluya, amén. escudriño de la palabra, Amén. pero nadie me lo había explicado. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Entonces, después venía la oración, Amén. y la mesa de los panes, que es la práctica de lo que el Espíritu está avivando, de lo que el Espíritu está trayendo Amén. a mi vida. Bendito Jesús. Muchas veces Dios trae cosas a nuestra vida, pero estamos ya cauterizados, que nos es fácil no practicarla, Amén. porque nuestra conciencia almática está enferma, porque ya no percibo. Dios me habla y me pone el fuego y me pone el calor. Sí, me alegro, pero estoy cauterizado, que no sé qué hacer con ella. Amén.
Tal vez se me despertó, se me avivó la flama y se subieron los 7 espíritus de Dios. Aleluya. En 7 flamas. El candelabro tenía 7 lugares para la luz. Amén. O una de dos. O los apagué todos. Está el aceite, pero pues no está prendido. Amén. O nomás fue un flamazo y se apagó. No lo llevé a la práctica. Amén. No lo hice mío. Lo oí, pero no. Estoy aquí en la iglesia nomás. Aquí soy santo, hermano. No me pida más que sea santo allá afuera. Aleluya. Ese tipo de ejemplos. Y sí pasa en nuestro pensamiento almático, en nuestra conciencia de nuestra alma. Así actuamos. Amén. ¿No? Cuando es uno nuevo, ok. Y cuando es uno viejo, o sea, lo pasa uno. Pero en alguien que decimos que tiene muchos años, lo que tenemos que entender es el que está enano o está atorado. Le Aleluya. pusieron una enfermedad desde chico. Aleluya. Y no se desarrolló como tenía que ser. O no se alimentó. O no fue arrancado el árbol malo. Aleluya. ¿No le ha tocado ver ese tipo de cosas en las plantas? Amén. Que crecen 2 árboles peleándose. Amén. Y a veces el que va a dar buen fruto queda atorado. Amén. El que no da nada. Te da Aleluya. cosas malas. Te da espinas, abrojos, cardos. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, y seguimos con la comparación que está haciendo Pablo. Si eso es, en el lugar santo estaban ese tipo de cosas y eran en lo natural, agarrar el fuego de Dios y llevarlo, y agarrar el incensario que es nuestra oración, según Amén. Apocalipsis, porque que movía un incensario, que el incienso son las oraciones de los santos. Amén. Entonces, sí, Amén. allá era algo natural, movían el incensario tal cual. Y luego llevaban el fuego del Espíritu Santo y prendían, pero también tenían que llevar para hacer los panes, Aleluya. para comerlos. O sea, estoy haciendo las paces contigo, a Dios, sentémonos a comer. Aleluya. Qué lógico, ¿no? Aleluya. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿No? Pero va más allá. ¿A poco? O sea, ¿qué Dios tan no sé, maravilloso, Amén. que hice lo malo, lo insulté, lo maltraté, hice muchas cosas, y me dice, pues tráete para hacerte unos panes, ¿no? Aleluya. Y vamos a comer panes. Vente, siéntate a comer. Aleluya. Amén. Tome eso. Ahora, tomemos eso y llevémoslo al lado almático. El fuego del Espíritu Santo a nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces no nos quedamos sin entendimientos? Nos es robada la palabra, porque no hay fuego. Amén. Porque no hay un fuego que defienda la palabra. Aleluya. Y si hay fuego, a veces es el fuego extraño. Bendito Dios. La pregunta es: ¿dónde se agarra el fuego? Amén. En el sacrificio. En el altar de sacrificios. En el altar de sacrificio. Amén. Pero no es el sacrificio en sí, sino hasta que Dios aceptaba y cambiaba tu forma y cambia nuestra forma de orar. Aleluya.
Estás orando, haciendo entregas, estamos arrepintiéndonos y pidiendo perdón y entregándole y atando y desatando y dándole, diciéndole. Aleluya. Y de repente viene y toma, envía su fuego, Aleluya, envía su espíritu y nos avienta a otro nivel de oración. Gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces, ese era el fuego. Lo estoy llevando a nuestra actualidad, a nuestra época, en lo espiritual o en lo almático, lo que tenemos que practicar. Aleluya. Y muchas veces nos quedamos con el sacrificio y queremos llevar el sacrificio y no llevamos el fuego Bendito Jesús. enviado por Dios. Amén. Ya fuimos santificados, sí, pero una prueba del incendio del fuego del Dios para entonces sí ir al lugar santo, Aleluya. porque ahí empieza Dios a trabajar Amén. más, porque ¿qué está? El corazón y luego las manos, la mesa y los panes, que es, empieza a tener otro entendimiento y práctica, teoría. Amén. Y práctica. Amén. Se me alumbra el entendimiento, que es la teoría, Amén. pero empiezo a practicarlo y la refuerzo con la oración, avivando la llama, avivando la llama. Aleluya. Gracias. Bendito Jesús. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Lo que Dios nos propone que hagamos. Aleluya. Amén. No lo que Manuel proponga, no lo que propuso su papá, ¡Aleluya! no lo que propuso su mamá, su vecino, el pastor, el hijo, la hija, la mamá, la tía, el amigo. No, lo que propone Dios. Amén. Lo que Dios me dice que tengo que hacer. Amén. Tengo mucha palabra. Si es que fue animada con el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Si no, sigue siendo un entendimiento a cierto nivel. Amén. Sí, es conocimiento, sí, pero todavía no entra en el nivel que la palabra requiere para que el entendimiento sea más específico, porque dice que tiene que ser por revelación del Espíritu. Aleluya. Después de traer mi sacrificio, ahora sí, Bendito Jesús. que venga con ese fuego. Amén. Trae uno al altar de bronce el sacrificio, Amén. pero el sacrificio o el fuego, cuando era aceptado el sacrificio venía el fuego. Amén. Entonces, esperar hasta que el Espíritu Santo no se encienda para entrar al entendimiento de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y luego nos menciona, versículo 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Amén. Si no tengo el fuego para prender mi lámpara, que es mi entendimiento, del Espíritu Santo, Amén. aún estamos hablando cosas espirituales de algo que tengo que hacer. Si no vengo y me sacrifico hasta que baje el fuego, hasta que el fuego me cambie mi forma de orar, Aleluya. Amén. hasta que el fuego cambie o el Espíritu me dé algo diferente más allá de lo natural. Amén. No hablo de una emoción, hablo de una experiencia un poco más allá. Pues estoy entrando en un nivel, como decía, natural. ¿Tiene sabiduría? Sí. ¿Tiene espiritualidad? Sí. Pero puede no ser hasta el nivel que Dios Aleluya. requiere.
que es el ¡Bendito! Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Amén. Entonces, esa parte llevada a nuestra época es duro y difícil, sí, pero es necesario que se hable. No ¡Amén! estoy en contra de nadie, estoy aprendiendo esto y esto es para mí mismo, primeramente. ¡Amén! Si no vengo, ¿cuáles son los sacrificios? Primeramente arrepentirse, venir a hacer las paces con Dios, ponerme de acuerdo con Él. Arrepentimiento significa estar de acuerdo con Dios, alinearse con Dios. ¡Aleluya! Por eso es que dice y empieza a predicar Juan el Bautista y es enviado a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. La autoridad de Dios, ¿para qué? Para perdonar, para libertar, para quitar todo Aleluya. aquello que es fuego extraño, aquello que estorba. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo después de Juan el Bautista y empieza a predicar lo mismo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estoy agarrando la palabra del arrepentimiento. El primer sacrificio de lo que se tenía que hacer era porque sabía y estaba arrepentido. Y más le valía a uno arrepentirse, aunque sea por conveniencia. ¡Aleluya! Porque Dios lo sabía. Y eso lo podemos ver con Acán. ¡Aleluya! Que Dios le empieza a hablar, Josué, y dice: hay alguien de aquí que pecó en el pueblo, hay pecado, yo lo sé, Dios lo declaró, yo no lo sé. Aún el pastor no lo sabe, ¡Aleluya! pero Dios sí lo sabe, y Dios es misericordioso y le da tiempo a Acán de que se arrepienta, y empiezan a hablar de su tribu, y luego por familia, y luego por príncipe, y va en categoría. Primero el príncipe, ¡Amén! le empieza a decir de tal, y va tribu, príncipe, familia, hasta que llegó a la persona. Tuvo como 5 o 6 veces para arrepentirse y decir: yo pequé contra ¡Amén! Dios, yo hice esto, yo hice aquello. ¡Amén! Espérame, porque el punto es que cuáles son los sacrificios. Dios sabe y conoce que pecamos y en qué pecamos. Entonces tengo que ser consciente en qué le fallé. Amén. Analizarme. Y si no hallo nada, decirle: ayúdame, soy pecador. Escudriña tú mi corazón. Amén. No puedo decir, hay momentos, y depende tu espiritualidad, y depende tu grado de unión con Dios, que ya no practicas y que ya no se ve el pecado fácil, pero ya es cuando andas como anduvo nuestro Señor Jesucristo, en la unción del Espíritu Santo. Cuando eres guiado, cuando ya eres manejado, cuando eres lleno del Espíritu. ¡Aleluya! ¡Amén! Te lo puedo decir que ahí es cuando ya no, casi no hay pecado a practicar. Amén. Porque vives en lo espiritual, estás muerto a la carne y estás viviendo en lo espiritual. ¡Aleluya! No hablo de experiencias espirituales, sino cuando el Espíritu no viene y te visita, aunque dice que estás sellado por el Espíritu y tienes fuego del Espíritu y tienes aceite, pero hablamos de algo incendiado 24 horas los 365 días. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Eres guiado y vives y todo a otro nivel, pero no hablo de religiosidad, hablo de experiencia y obediencia a Dios. Amén. Y de respeto y de amor y de cariño a Dios. Amén. Cuando estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! No es para que vivamos de experiencias pasadas, sino mostrando el proceso de hacia dónde tenemos que ir. ¡Amén! Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito.
es la importancia del fuego del Espíritu Santo. Amén. Porque en el Antiguo Testamento dice que el Espíritu Santo venía y se iba. Aleluya. Ahorita tenemos el sello, tenemos la vida, tenemos ciertas cosas. El bautismo, El bautismo, la unción. la llenura. Pero puede ser, y según Pablo, haz de cuenta que nuestra vida va siendo incendiada por partes. Aleluya. ¿Sí? Como lo de la batería. O sea, ya tengo un pie nada más. Ya no me voy a los bailes. Aleluya. Pero todavía peleo. Amén. Un pie está incendiado y quiere más de Dios, pero el otro todavía no. O sea, que nuestra vida, haz de cuenta que es como que el Espíritu vino. Aleluya. Viene, cuando vengo a la iglesia me incendio y saliendo de aquí, uy, nos apagamos. Amén. Se nos fueron las ganas. Aleluya. Amén. Nos regresó las tinieblas de muerte. Bendito. Entonces, tres, 4:30. Ya es hora. Aleluya. Pachur le dio uno rojo o azul. Ya es hora. 1:16. Sí, 1:15. Amén. Esta es la parte de lo que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo es que este tipo de experiencias que se mencionan en el Antiguo Testamento, Amén. cómo es que las aplicamos en lo almático? Porque es espiritual. Amén. El tabernáculo espiritual principal está en los cielos, pero yo estoy en este tabernáculo terrenal todavía. Entonces necesito aprender en este tabernáculo terrenal, presentárselos al tabernáculo espiritual que está en los cielos. Amén. ¿Bien? Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Cuán importantes son esas tres cosas? Amén. Allí eran algo natural, pero aún estaban en lo natural viendo lo sobrenatural, lo espiritual. Páselo ahora a nuestra parte espiritual. Aleluya. ¿Qué es y qué son? Maná, alimento traído por el Espíritu Santo. Aleluya. Más allá de mi entendimiento, con su fuego, llevándome ese entendimiento. Amén. Número 2, la vara de Aarón que reverdeció. Amén. Cuando me da testimonio de la elección, de que he reverdecido. Aleluya. De que Amén. en Dios tengo herencia. De Amén. que he sido añadido a la vid. Aleluya. Amén. El testimonio de eso, de que nos ha preservado para seguir continuando. Aleluya. Y tercero, las tablas del pacto allá eran en lo natural, pero aquí dándonos testimonios que están en nuestro corazón, Aleluya. que se Amén. están escribiendo o destapando, Amén. que las estoy añorando, Amén. pero que son tablas espirituales. Aleluya. Amén. Señor, quiero más de tu palabra. No entiendo, pero quiero más. Amén. Y de repente, cuando estás fuera de aquí y viene y te aviva la palabra, te da testimonio de la poca palabra que tienes, Aleluya. de la palabra viva, de que todavía, aunque mal, pero vamos a decir, pongámoslo en porcentaje de entrega, aunque no estás al 100, pero tienes el 30, pero sigues hablando y sigues llevando esperanza y sigues trabajando para mi reino. Aleluya. Amén. Y sigues cuidando de mis ovejas. Amén. Y sigues siendo por los hermanos. Amén. Dando testimonio. Aleluya.
La palabra, tanto el Espíritu por la palabra, tanto la misma palabra que es el maná, el alimento, que me lo estoy comiendo. Aleluya. Amén. Amén. Porque a cada quien, el alimento espiritual, el maná les sabía, depende de lo que ellos Quería. se puede decir que querían. Amén. O lo Le que más les buscaban gustaba. un sabor o lo que más les gustaba, y algunos le hallaban, otros no. Aleluya. Es que no le hay un sabor, Amén. pero lo estás comiendo. Aleluya. Amén. Amén. Bendito. Esas son las tres partes. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y continuó con el, así como Pablo, ahorita no puedo hablar en detalle de los otros que están arriba del asiento de misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Me lo brinco, después, Amén. si Dios permite, hablaremos. Amén. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Amén. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Amén. Era algo natural, pero ahora eso mismo a la actualidad, en lo almático, el único que puede venir, que ya lo hizo y está en nuestro corazón, y está ahí con el Padre, pero está dentro de nuestro corazón, es Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿En dónde? En el corazón, en lo privado, en la parte donde están el maná, la vara que reverdeció y las tablas escritas, pero quebradas Amén. por todos los seres humanos, pero en cada corazón. Amén. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea que toda su simbología al lugar más santo de todo ser humano, ¿cuál es? Aleluya. Nuestra voluntad. Bendito. Corazón y voluntad del hombre se pervirtió. Aleluya. Amén. Entonces, en aquel tiempo todavía no era, pero una vez que Cristo muere, ahora ya es el tiempo de que Cristo venga a nuestra voluntad, la empiece a regenerar, Aleluya. empiece a trabajar, Amén. empiece a tumbar los árboles de maldad, Amén. empiece a plantar sus nuevas semillas de Aleluya. verdad Amén. en su huerto de amor, luz y Amén. vida. Aleluya. Y luego dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Estas ofrendas y sacrificios ahora sí son válidas, pero en forma espiritual, Amén. de ofrendas y sacrificios, y ahora sí nos hacen perfecto Amén. en Cristo y en Dios. Aleluya. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el versículo de Dios dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de cosas naturales, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne o de carne, cosas naturales físicas como becerros, Amén. chivos, palomas, Amén. panes, ¿sí? Sí. Impuestas hasta el tiempo de la reforma, De reformar las cosas. las cosas. Que eso fue hasta el tiempo, hasta que Cristo subió a los cielos. Aleluya. Mas Amén. estando ya presente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Fíjese bien, Cristo, el sumo sacerdote, tiene Amén. que entrar a un santuario. Amén. ¿En dónde? ¿En dónde están esos tabernáculos? ¿En Aleluya. cuál? Aparte en el celestial, en nuestro corazón.
Aleluya. Viene y empieza. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Primeramente en los cielos. Amén. Y después en nuestras vidas. Pero para que sigamos trabajando con Él, nos abre las puertas. ¿Por qué? Porque aquí viene. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? ahora Cristo dice que Él nos roció. Pase eso, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará qué? Nuestras conciencias. No es nuestra carne. Las conciencias. Pero ¿qué en el otro no decía la carne? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la carne? Entonces estamos hablando de las cosas que pensamos, de las cosas almáticas. ¡Aleluya! Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, como va a limpiar nuestra parte almática de toda obra mala, amén, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Amén. Y todo es puro contexto. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Quisiera no parar, pero... Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya.